Esta actividad tuvo una coronación muy importante, porque visitamos la Cámara de Diputados, conseguimos primero que a Villa Matará se lo declare pueblo histórico. Pueblo histórico. Luego conseguimos que Villa Roble también sea considerado pueblo histórico. Pero tuvimos otro logro, que fue que se declare región histórica desde la bajada hasta Pitamalá, toda la margen izquierda del río Dulce. Y estas cosas que uno va logrando parece que no son importantes, pero para nosotros en ese momento eran muy importantes. Quiero recordar otra anécdota. Una vez subo a las torres de educación y economía que están en Santiago y había una señorita de turismo que me iba explicando todo lo que veíamos, pero me explicaba todo lo que era la margen derecha. La margen derecha. Porque, miren, así como nosotros santiagueños renegamos que todo está en Buenos Aires, también desde el interior tenemos que decir que parecería que todo está en Santiago capital. Y esto está reflejado en muchos libros. Recién ahora, cuando comenzamos con este gran movimiento de la Mesopotamia santiagueña, que gracias a Dios, como digo, han llegado a las universidades, en este año ya está en su plan de estudio, la Universidad Católica con su carrera de turismo y la Universidad Nacional con su carrera de historia y de Quichua fortalecen lo que venimos trabajando. El Instituto de Formación Docente de Fernández, la carrera de historia, ha diagramado una cartilla con todo lo que estoy diciendo, los valores que significa la Mesopotamia, de la historia, la geografía y el quichua, y esta cartilla lo está entregando a las escuelas primarias y secundarias. O sea que esto que estoy diciendo cada vez se difunde más. Este también es un trabajo del Instituto Tomás de Aquino, que prepara futuros técnicos de turismo y le hace ver, y que luego ahora se han constituido en la cooperativa de turismo Chenacuna, que es lo que se llama, que justamente está trabajando sobre todo los valores, esto que estoy diciendo. Me parece que uno de los mayores logros de todos estos años ha sido este libro, Historia de los Pueblos, nacido desde la inquietud de algunos profesores de la Universidad Católica, y el primer libro, este libro ha sido presentado hace 2 años, y la primera región que se presenta es precisamente la región de la Mesopotamia. Esto es lo que hemos instalado nosotros. Luego se ha presentado el año pasado, creo, en la región norte de Santiago del Estero. Y creo que el próximo mes se va a presentar la región sur de Santiago del Estero y próximamente la región oeste de Guasallán, la zona oeste sí, de Santiago del Estero. Quiero mostrarles esa imagen, el mapa de la Mesopotamia santiagueña. Son 14 departamentos quichua hablantes. No hay un lugar en el país donde hay un espacio con tanto quichua hablante. Lo que se ve ahí es la cruz de Matará, 1594, 40 años después de la fundación de Santiago del Estero. Y luego está la cruz de Mailí, el señor de Mailí. Quiero decirles que antiguamente Mailí pertenecía al curato de Matará. Hay un detalle muy importante que está señalado en la historia. Hay un sacerdote Benavides que estaba muy enfermo y se traslada desde Villa Matará hasta Mailí, porque había escuchado que había un salto muy milagroso, y efectivamente se cura, y entonces comienza a trabajar con mayor fervor y ponen una capilla en Mailí. Pero Mailí fue posterior a la cruz de Matará. Son algunas imágenes de la característica un poco de nuestro río Dulce, del río Salado, ¿no? La característica fundamental del río Dulce es ancho y el río Salado es angosto. Hay pasarelas para pasar de un lado al otro. El río Salado es mucho más angosto. Quiero comentarles de que nosotros, para fortalecer lo que venimos haciendo, hemos encontrado en el deporte un elemento muy importante que ha entusiasmado y que ha llevado un mayor conocimiento. Hemos hecho travesías en kayak. Por acá está nuestra amiga Zulma Silva,
que es la coordinadora de Calla. ¿Cuántas travesías vamos a hacer nosotros? 8. 8 travesías recorriendo el Dulce y el Salado. Salado 3. El Salado 3. Y estos son viajes para ir conociendo. Tenemos en carpeta un proyecto para trabajarlo con la Universidad Nacional, porque cuando uno navega cualquiera de los ríos, no conoce por dónde va pasando, especialmente el río Dulce, que es más ancho. No conoce por dónde va pasando. Entonces, lo mismo que el tema de los botes, la parte de los botes al sur del río Salado, son un elemento interesante para un estudio sociológico, ¿no? Porque esas son las cosas que nosotros hemos interesado a la Universidad Nacional. Para quien no lo conoce, en la zona de Salavine, quiero contarle, los botes para cruzar el río no es que cruzan con remo, sino que cruzan con maromas, ¿no es cierto, Silvia? Es un cable de costa a costa donde el bote va cruzando y se van agarrando. No existen los botes porque si no, no existen los remos, porque si no el agua te llevaría. Entonces, en vez de los colectivos, lo usan los botes. Hay un precio cuando uno va solo, o 2 o 3. Hay otros precios cuando uno va en bicicleta y otros precios cuando uno va en moto. Así que estas son las cosas interesantes y queremos plantearlo a la Universidad Nacional como para un estudio sociológico del tema, ¿no? Que hemos ido aprendiendo también a medida que íbamos tomando contacto con esta realidad. Y el tema de las travesías en bicicleta, hemos hecho creo 7 o 8 travesías, donde hemos unido el río Salado y el Dulce, que más o menos tienen un ancho de 70 o 80 kilómetros y que no son competitivos estas travesías, que simplemente son turismo en bicicleta, donde uno va conociendo. En la zona que hemos atravesado, en alguna zona, los chiquitos salían a saludar en quichua. Había una gran emoción en todo esto que les digo. En la última travesía han participado santiagueños que han venido de otra provincia, porque se imaginan ustedes, al santiagueño que va siempre está pensando en su pago. Entonces hemos aprovechado todo esto para desarrollar esto con conocimiento. Y cada ciclista que va se le entrega un mapa con una historia que lo está pagando el seguro. Esto como actividad para fortalecer, digo, el conocimiento mucho mejor de Santiago, ¿no? Eso es una gran motivación que nosotros tenemos. Santiago del Estero, el último censo, el 60% de la población está en 4 departamentos: Capital, Banda, Robles y Riondo. Hay 15 departamentos que tienen menos de 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Y hay un departamento que no tiene ni un habitante por kilómetro cuadrado. Entonces, para esto estamos trabajando, para motivar, para que haya viajes de estudio, de conocimiento, generando trabajo para la gente del interior. Ese es nuestro propósito. Por eso decimos, siempre tenemos que tratar que los viajes de estudio sean hacia el interior de Santiago del Estero, especialmente la gente del Salado. Yo puedo asegurar que la mayoría de los santiagueños no conocen el río Salado, ¿no? Cuando vinieron los conquistadores, digamos, sus pequeños ejércitos eran de 60, de 70. Eso fue. Cuando vinieron a Santiago del Estero, ahí dice, creo, 200 soldados, 120 soldados, 70 soldados. Esto lo dice Raúl Bazán, un doctor en historia de La Rioja. Y entonces uno se asombra. ¿Pero cómo? Había 200.000 aborígenes en toda la zona. Sin embargo, los movimientos expedicionarios o de conquista eran pequeños ejércitos. ¿Y por qué ha pasado eso? ¿Por qué ha pasado eso? No, uno piensa, nuestros pobladores no estaban preparados para la lucha, porque toda la zona de Santiago del Estero se vivía en paz. Como les digo, tierra de nadie y tierra de todo. Encontraban las cosas con mucha facilidad. La pesca, la producción del monte, no era necesario de esfuerzo, no era necesario pelearse. Entonces encontraron un ámbito que no era necesario la pelea. Esto fue lo que pasó. La doctora Amalia de Damasco siempre decía, Matará al principio fue un pueblo de indios, luego
un pueblo de indios y españoles, luego mestizos. Y esta fue nuestra realidad. Por eso yo muchas veces, cuando uno habla de estas cosas, y estamos hablando de la Edad Media, no presento las cosas como una conquista ni un choque, que ha sido una cuestión natural de mi historia y que en Santiago del Estero se ha hecho casi de manera natural, más allá de lo que pasó en los pueblos cerca de la cordillera. La lucha de los calchaquíes es otra historia, es una gran lucha. Pero en la zona de la llanura, sobre todo en Santiago del Estero, ha sido mucha cuestión en paz, mucha instalación en paz, ¿no? Quizás el único elemento de discordia y de lucha que tenía era justamente el quichua. Han mantenido su idioma. En 1850, uno de los estudiosos de Santiago dice que el idioma quichua estaba instalado en toda la provincia. En el Congreso de Tucumán, el acta de la independencia se hace en quichua y en aymara, para entender la importancia que tenía el idioma aborigen en ese momento, ¿no? Este es un listado de los pueblos del Salado y del Dulce con su antigüedad. Vamos, siempre teniendo como referencia de lo que significa Santiago del Estero, que hace poquito ha cumplido 472 años. Pero, por ejemplo, tenemos Intiriguala, un paraje cerca del río Dulce, que fue un fuerte militar. Estos datos son de un estudio de Oreste Di Lulo. Intiriguala, 487 años, para comparar 472 años, 487 años. Hace 2 años visitamos el fuerte de Intiriguala, que está más o menos a 4 o 5 kilómetros del río Salado, lo mismo que la capilla del Ojlo, ahí también, margen izquierda del río Salado, ¿no? Otro lugar interesante, Navicha, tiene 169 años junto al Salado. ¿Qué es Navicha? Es uno de los fuertes y uno de los puertos que se utilizó en la navegación del Salado en el año 1859-1850. Tengo que pensar de que toda esta zona del Salado, o las inundaciones, era como el río Nilo. Esas inundaciones traían la posibilidad de una mejor cosecha de trigo, de maíz y todas estas cosas, de algodón. Y entonces había una economía muy fuerte. No hay que olvidarse de una referencia importante en el norte, que son las minas de Potosí. En 1700 había 150.000 habitantes, las minas de Potosí, en plena Moncay. Entonces, desde el río Salado llevaban toda esta producción. La doctora técnica también habla de que en la zona había 7 o 8 molinos, atabonas, para transformar el trigo en harina, y lo llevaban por ahí. Alguna vez, en la fiesta de Mailín o en otra fiesta de los pueblos, aparecen los paisanos con toda la pelada de plata. Y la pregunta es, ¿de dónde han sacado toda esa pelada de plata? Y es de Potosí. Cuando llevaban todo por la margen izquierda, llevando vacuno, hacienda, traían cosas de allá. Entonces, hasta estas generaciones le están mostrando. En mi primer libro yo he tomado contacto con un señor Pereira precisamente, y me ha mostrado varias cosas de los aperos, todo de plata, ¿no? Otro lugar, bueno, Huaype, ya les he dicho. Huaype fue el lugar, tiene 318 años, es el lugar donde lo detuvieron a Juan Francisco Borges. Me quiero detener un poquito el Lojlo. Lojlo está cerquita de Villa Figueroa, cerquita del río Salado. Y ahí está el Niño Dios. Hay un Niño Dios famoso. Este libro, Por los cielos de la Mesopotamia, relato la historia de la Mamantula. Trato de relatar, es bastante difícil, pero he tomado versiones orales de todos los pobladores del Salado, que dice que ha nacido en el Salado. Y he tratado de darle fundamentación a estas versiones del río
a esta versión de los vecinos del río Salado. Comparo con los escritos de Mamantula, hay como 40 libros que dice que ha nacido en la zona del Dulce. Es el único que dice que ha nacido en el Salado. Y precisamente en la capilla de Huaype hay un niño Dios que se ha andado teniendo toda su vida aquí como elemento demostrativo, dice la gente, de su fe en esto. En Villa Matará, poseedoras de la Cruz de Matará, la familia Ruiz y la familia Sosa, que eran los dueños de la Cruz de Matará. Y precisamente hay dos mujeres que la acompañaron a Mamantula hasta su muerte, Isidora Sosa y la niña Ruiz, que es otro testimonio valedero como para pensar que Mamantula fue de allá. Además que tenemos que agregar María Antonia de la Paz y Figueroa, esta familia de la Paz y Figueroa, estuvieron en toda la zona del Salado en distintos cargos políticos, económicos, eclesiales, familiares de Juan Felipe Ibarra, familiares de la familia Tahuada. Así que, por eso digo, es importante conocer nuestra historia desde este punto de vista, ¿no? Y generar esta necesidad de andar por esos caminos. No hay otra manera, porque uno tiene que destacar que muchos historiadores que han hablado de la Mesopotamia salteña, pero no la han profundizado. Oreste Filulo, nombro porque hay varios profesores aquí, en su camino sin derroteros, cuando habla por dónde ha andado el poder, señala fundamentalmente el camino real paralelo a la ruta 9, como para hacer una comparación. ¿Y por qué ocurre esto y no hay testimonios de la margen izquierda? Y porque todo el poder político, económico, militar andaba por la ruta 9, donde decían, salimos a las 9, llegamos a las 10, salimos con cuántos hombres. Del otro lado es imposible. Por algo estaban los fuertes militares en la zona del Salado para protegerse de los ataques de los indios. No era fácil en aquel momento, ¿no? El nombre de Matará viene desde mucho tiempo y algunas cosas injustas que han pasado. En 1851, la provincia se divide en 8 departamentos. Figuraba Matará. En 1854 se divide la provincia en 12 departamentos, figuraba Matará. En 1864, 17 departamentos figuraba Matará. Pero en lo último, en los 27 departamentos, desaparece el nombre de Matará. Que hay que recordar que viene de los Matarey, que es un color de aborigen. Desaparece el nombre de Matará de la historia. Quiero hacer una comparación. En 1850, Villa Matará tenía 17.000 habitantes, Santiago Capital tenía 10.000, para marcar la importancia de esto que estoy diciendo, ¿no? Y ahora, la actualidad de Villa Matará, el maestro de ese lugar me manda una foto cuando hay fiestas, 25 de mayo, 9 de julio, nos manda fotos para compartir. Hay una escuelita que tiene 10 habitantes, que tiene 10 alumnos, para ver la crisis que ha tocado el interior y que muchas veces, por desconocimiento, no lo hacemos, ¿no? Uno de los elementos, así como hemos hecho las travesías en bicicleta, las travesías en calle, hemos trabajado para crear una red de comunicación con 15 FMs. Ustedes conocen lo que es la red de comunicación que pertenece a una emisora de Córdoba. Nosotros estamos intentando que esta red de comunicación funcione con 15 FM y le damos todos los días noticias de estas cosas que estamos diciendo. Con un pensamiento, Mariano Moreno decía, hay que vulgarizar los derechos. Nosotros decimos, ampliando ese concepto tan lindo, hay que vulgarizar el conocimiento, que todo lo que decimos, que todo lo que venimos haciendo en libros, con las conferencias de los profesores y demás,
y sigue a todo el pueblo de Santiago de Estero. Hace una otra valoración. Eso nos va a ayudar mucho para generar viajes de estudios en el interior, generando puestos de trabajo para la gente. Cuando hacemos la travesía en bicicleta nos vamos con la novedad que había un cementerio histórico reconocido por ley, un cementerio judío, allá en Colonia Dora. Lo visitamos para conocer todo esto. Y después el tema de los lugares históricos. Hemos trabajado mucho con varios amigos de la Cámara de Diputados y, como he dicho, hemos logrado que sean declarados por ley pueblos históricos Villarroel, Matará, la región. Y tenemos pedido para que 4 lugares que forman parte de la historia importante de Santiago también sean declarados históricos. Mistor Paso, donde trabajaron los hermanos Wagner, donde en un encuentro que hicimos en la Mesopotamia descubrimos un monolito de homenaje a él. Ese es el lugar de una gran investigación de los hermanos Wagner con la civilización del Chaco santiagueño en su momento, ¿no? Como también Sabagasta, en un rinconcito del departamento Salavina, que es un lugar importante, y en ese lugar de Sabagasta precisamente es que comenzó la convocatoria de los soldados para defender la autonomía. Por Sabagasta vinieron orillando el río y fueron sorprendidos en Pitamalá. El otro lugar, no me estoy acordando, el Bracho. El Bracho también creo que hemos pedido que se lo declare el lugar histórico. Bueno, estas son notas periodísticas. Este grupo se volvió al mar en el año 2019, tratando de rejuvenecer el interior, pero focalizado no en todo Santiago de Estero, sino dentro de lo que es la Mesopotamia santiagueña, que tiene características muy especiales. Nosotros sabremos que se ha formado una región del río Algigasta en la zona de Fría, pero tiene objetivos puramente económicos. No es en el caso nuestro, que tiene objetivos de la divulgación, de la cultura, de la historia, ¿no? Así como venimos diciendo. Otra cosa que hemos hecho, hace 2 años más o menos, es una caminata por el río Mailí, porque cuando uno piensa en Mailí, lo único que se le viene a la cabeza es la imagen del Cerro de Mailí. Hay un río Mailí que hemos hecho por ahí 4 excursiones, que es un lugar, aparte de su río muerto, bastante profundo, y en toda la orilla se encuentran restos de cacharros aborígenes, ¿no? Hemos caminado bastante por ahí, lo que indica de una manera absoluta, obviamente, que los pueblos originarios, cuando se convierten en sedentarios, estaban a los orillos de los ríos. Bueno, en el río Mailín fue una gran experiencia, donde participaron 4 excursiones que salieron de Santiago. Quiero mostrarles algo importante. Esto, en el año 1856, es una copia del vicepresidente de la Confederación Argentina en ese momento. Es un reconocimiento al general Antolino Taboada, que ha logrado navegar el río Salado hasta llegar al río Paraná. Es un reconocimiento que se le echa empleo de una medalla, también como recordatoria a él y a los oficiales que han participado en esta, no digo aventura, pero en este esfuerzo. Además, esto fue también una estrategia de Estados Unidos. En su guerra civil, en su momento, estaba faltando el algodón, y Santiago tenía la característica de ser una gran productora de algodón. Y entonces querían sacar el algodón vía el río Salado, vía el río Paraná, para llevarlo a Estados Unidos. Esto formaba parte de un proyecto, desde luego, lamentablemente se malogró todo esto, ¿no?